tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Media Hugs. Yo soy Christopher y el tema del día de hoy: ¿cuál es el hombre ideal para las rusas? ¿Qué tipo de hombres buscan estas mujeres? Ya quedó claro el punto de que estas mujeres buscan hombres extranjeros. Incluso hay un video acerca de ese tema, el cual ha tenido muchas vistas, por cierto, y lo cual les agradezco a todos ustedes. Partiendo desde ahí, un paréntesis. Los hombres rusos tienen algo muy malo que en mi estancia allá yo pude observar, y esto se los comparto para que como cultura general lo tengan. Y esto es algo que muchas rusas me dijeron. Los hombres rusos son muy flojos. Entonces, si ustedes, que creo que es la intención de este canal, dar a conocer lo que tienen y lo que no tienen que hacer para conquistar a su chica rusa, que es la finalidad de todo esto, una de las cosas que no tienen que hacer, una de las cosas que tienen que eliminar es eso. Los hombres rusos, y lo vi allá en mi estancia, lo vi cuando trabajé, son muy flojos. No les gusta trabajar. Prefieren dejar las cosas para los extranjeros. Yo como extranjero lo viví allá y preferían que yo hiciera el trabajo. Incluso las mismas rusas decían: mira, el mexicano trabaja más que los propios rusos. Yo ganaba más como extranjero que los propios rusos. Yo trabajaba 6 días a la semana y a veces, si podía, trabajaba el séptimo día para ganar más. Los rusos no. Los rusos trabajaban 2 días, descansaban 2 días, trabajaban 2 días, descansaban 2 días. Eso es algo que no les gusta a las rusas. Entonces, ojo con eso. Cerramos el paréntesis y continuamos con el video. ¿Cuál es el hombre ideal para las mujeres rusas? Las mujeres rusas buscan conceptos muy concretos en un hombre. Uno de los principales conceptos que buscan en un hombre, que van a buscar en ti, es que seas un hombre directo. Una de las cosas que buscan las rusas en un hombre es que sepa perfectamente bien lo que quiere. Si tú tienes metas en la vida, es decir, sabes y estás enfocado hacia ciertas metas: pretendo esto, quiero esto y voy por esto, ellas se fijan en automático y claramente van a ir hacia ti, porque saben que ellas van a ser parte de esa vida que vas a compartir con ellas, esas metas que vas a compartir con ellas, y obviamente los logros que tú vas a tener los vas a compartir con ellas. Ese es un punto fundamental que ellas se buscan. Aún recuerdo la parte cuando yo estaba pretendiendo a mi exmujer. Cuando le dije: oye, vamos a ser novios, ella solamente rió y me dijo: ¿novios? Yo ya no estoy para ser novio. Tengo 35 años y tengo un hijo. Recuerda que en otros videos te lo he comentado. Ellas van a tratar de acortar el tiempo lo más que se pueda para ir al suceso siguiente, y ese suceso es amarrar la relación. Volvemos a lo mismo, al punto anterior. Ellas quieren un hombre que vaya con metas, que tenga una visión clara de a dónde ir. Entonces, si tú vas y le dices a una chica rusa: es que no sé todavía qué hacer, es que mira, vamos a pensarlo, vamos con calma, por ahí estás mal, y ellas es algo que pretenden evitar a toda costa. Si tú vas con una mujer rusa y le dices: estas son las metas, esto es lo que pretendo y quiero que seas parte de esa vida, de estos logros que pretendo tener, enseguida la vas a conquistar. Porque recuerda que ellas tienen algo, o tienen la fama de que buscan esa fama, buena o mala, no lo sé, pero finalmente fama, que buscan cierta estabilidad económica. Si tú esa estabilidad económica la enfocas relativamente hacia las metas que estás orientado, ellas en automático lo van a observar y por ende es más fácil que puedas conseguir tu objetivo. Debes de ser concreto en las metas. Debes de ser un hombre que no dude tanto. Debes de ser seguro de ti mismo. Si tú eres seguro de ti mismo, ellas también van a observar esos puntos. Esos puntos son cosas que un hombre debe de tener. Y con seguridad no me refiero a que camines derecho sintiendo que mides 2 metros. No, con seguridad me refiero a que seas una persona que pueda hablar bien, que se pueda expresar bien,
que pueda tener ella la confianza de hablar cualquier tema contigo y se pueda sentir protegida. Recuerda que en otros temas hablé de un punto muy importante que a ellas no les gusta, por ejemplo, la parte que nosotros los latinoamericanos tenemos mucho, que es mamitis. A ellas no les gusta esa parte porque en cuanto tú tengas una relación con ellas, te van a dar a escoger tu familia de sangre o ellas. Entonces, ellas son como muy determinantes en esos puntos. Son, a diferencia de nosotros, ellas son o sí o no. No hay como puntos intermedios. Nosotros los latinoamericanos, como somos un poco más de sangre caliente, dejamos las cosas un poco a veces, si lo quieres llamar así, al destino de vamos a ver qué pasa más adelante. Ellas no. Ellas son como que sí o no. ¿Quieres o no? ¿Le entras o no? Nosotros no, nosotros vamos a ver cómo transcurren las cosas, vamos a ver cómo transcurre el tiempo y sobre lo que pasa tomamos una decisión. Si vas por ahí como aquí los latinos le llamamos a ver qué pasa, ellas en automático van a detectar que no eres una persona, a eso llamo yo, segura de ti misma, y por ahí también ellas en automático mejor se van a alejar y van a decir, no, esta no es una persona que me va a brindar la seguridad que yo quiero. ¿Por qué? Porque ellas, vuelvo a otro punto anterior. Cuando estaba yo con mi exmujer, cuando tocamos el punto de que ella viniera para acá, para México, después de haber tenido ciertos conflictos de lo que comenté acerca de su hijo, ella claramente me lo dijo, es que yo tengo miedo de ir a tu país y que vaya a pasar algo que ya pasó con mi hijo. Ellas en automático detectan esa parte. Son personas como muy intuitivas. Si ya pasó algo y ese algo las hace dudar, ejemplo, yo tuve un problema con ella debido a su hijo. Cuando intento, después de ese problema, al momento de la separación, le dije, bueno, vamos a ver, intentamos de alguna manera ver si se podía o no se podía. Su respuesta en automático me dijo, es que no sé. A ella dudó porque sabía que existía el problema con su hijo. Cuando ya hay un antecedente de alguna cosa que pasó, de algún evento no positivo que pasó, en automático ellas van a sentir inseguridad. Y lo que en un principio las hizo correr a tus manos, correr a tus brazos, estar a tus pies, ahora las va a hacer dudar y las va a hacer alejarse, como fue el caso que me dijo mi exmujer. No sé por qué ya pasó este problema y si este problema pasa allá en México, ¿qué va a pasar? ¿Me vas a dejar sola? ¿Me vas a abandonar? A lo cual respondí, claro que no te voy a abandonar. Yo voy a ver cómo vamos a solucionar las cosas. Sin embargo, la entiendo y desde su punto de vista y desde su perspectiva es perfectamente entendible, ya que ella es una mujer con un hijo. Entonces no podía venir acá al extranjero, en este caso venir acá a México, a radicar, puesto que ella ya tenía como dos cosas en su contra. Una, que no sabía si podía trabajar o tenía como ese miedo acerca de qué iba a pasar en cuanto a ese tema. Y dos, el hijo. Y al saberse ella desprotegida, puesto que ya había tenido un problema yo con su hijo, ella se veía en la curiosidad de qué pasaría si Christopher me deja, cómo voy a quedar allá desamparada. Si ellas no saben o no van a pisar sobre un terreno seguro, no se van a meter. Difícilmente se van a aventar a esta parte. Una persona me preguntó en el video de por qué buscan hombres extranjeros, el por qué viajan tanto, de dónde sacan los medios para viajar. Hay un video que tengo de este tema acerca de dónde sacan los medios. Ellas son mujeres que de alguna manera buscan la estabilidad en un hombre, buscan la economía en un hombre. No son tontas, buscan el pisar en firme. Difícilmente se van a meter con una persona que no pueda satisfacer esas necesidades que ellas tienen, y dentro de esas necesidades son necesidades económicas.
pero también necesidades de tipo primordial, como la seguridad, como en este caso fue Nastia. Ella se olvidó en todo momento de la seguridad económica. Ella ya pensó en automático en la seguridad que le iba a brindar o la inseguridad, en este caso, que iba a tener si se separaba de mí estando acá en México, que iba a ser ella desprotegida y además con un hijo. Entonces, tontas no son, son muy inteligentes estas mujeres y ven por todos lados. Si bien es cierto, son mujeres que buscan el cobijarse bien por la parte económica, también buscan el quedar bien con la parte sentimental. Si tú logras o si tú obtienes el corazón de una mujer rusa, esa mujer rusa va a pasar en segundo término la parte económica que vio en un principio. Si no la vio en un principio, puede ser que en segundo término llegue a quedar esa parte. Pero no olvidemos que ese primer término, que puede ser ahora el corazón, puede ser el mismo por el cual ahora te puedan sacar o te puedan simplemente eliminar de su vida. Ejemplo, si tú a esta mujer la llegaste a conquistar, no con dinero, fuiste una persona muy hábil y la lograste conquistar a través de enamorarla, simplemente lo aceptó y dijo, ok, vamos a probar. Dejo el dinero atrás, dejo esta parte y acepto enamorarme de esta persona y entrar en la vida de esta persona y que esta persona entre en mi vida. Y deja como segundo término el dinero. Va a seguir siendo importante para ella porque no se va a aventar tampoco ni se va a arriesgar, pero no va a basar toda su relación en el dinero. Pero si está basando todo en el amor, ese amor también puede ser el mismo que te puede destruir, como fue mi caso. En mi caso, ella no se basó en el dinero. Ella simplemente se basó en el punto que les mencioné en el otro video que me dijo su amiga Julia, que ella ya era una mujer que difícilmente podía tener otras opciones. Y adicional a eso dijo, bueno, vamos a darle una oportunidad a esta persona. Me dio la oportunidad y se basó primordialmente en los sentimientos. En segundo término, el dinero. Pero como se dio cuenta que yo allá en su país trabajaba a marchas forzadas, bastante tiempo, incluso más que los propios ciudadanos de su país, entendió y dijo, bueno, este hombre vino acá y ella me lo dijo en una ocasión. Yo te admiro, Christopher, porque fuiste capaz de dejar tu país, fuiste capaz de dejar todas tus cosas, veniste acá a mi país, aún sin hablar el idioma, con muchas cosas en contra, como no tener todavía los papeles, como venir a ciegas sin saber, sin conocerme bien realmente, sin conocer bien a mi hijo, sin conocer bien a mi familia, sin conocer bien mi país, sin conocer muchas cosas. Y estás aquí. Y ahora me doy cuenta que eres una persona que incluso trabajas y trabajas bastante. Nunca habías trabajado, me doy cuenta, en un trabajo físico. Mi trabajo allá en Rusia era, como se los he comentado, en un vivero. Mi trabajo era físico realmente, cargar árboles, plantar árboles. Era realmente físico. Nunca en mi vida había trabajado yo en eso. Toda mi vida he trabajado detrás de una computadora. Y allá en Rusia trabajé de esta manera, con algo físico, con las manos. Ella se dio cuenta de eso y estaba muy agradecida por esa parte. Por ahí es donde también puedes entrar al corazón de una mujer, de una manera no tan sencilla como con el dinero, pero lo puedes hacer, que fue el caso que yo hice. Y ella ya valoraba esa parte y se daba cuenta que trabajaba yo 6 días a la semana y se daba cuenta que aún sin el idioma iba y me subía a los camiones, que no sabía absolutamente qué decía el camión, que fácilmente me podía extraviar allá, que fácilmente podía hacer muchas cosas malas. En el sentido, malas en el sentido de que me podía perder, de que podía
irme por otro lado, de que simplemente se me podía perder. Imaginen este escenario. Se me pierde el celular, estoy allá, no hablo el idioma, no sé llegar, me voy a otra ruta, no sé leer lo que dice el transporte. ¿Qué hubiera pasado? Y aún así pude lograr las cosas, pude hacerlo, y eso es algo que ella valoraba mucho, y por eso yo supongo que esa es una de las cosas por las que estaba muy encariñada conmigo y enamorada, quiero decirlo. Las rusas van a valorar que tú te entregues a ellas. Una de las cosas más importantes que yo he entendido en todo el tiempo que estuve con mi exmujer, en todo el tiempo que ha pasado de esta ruptura y en todo el tiempo que llevo de análisis, es ese. Si algo valoran las mujeres rusas y si algo buscan las mujeres rusas, es eso, que tú te entregues a ellas y que te entregues realmente de corazón. Si tú haces eso y ellas logran ver eso, te garantizo y te doy mi palabra que el dinero queda en otro lado. El dinero sobra y ya no irán en busca de ese dinero con la fama que tienen las mujeres rusas. Va a quedar en segundo o inclusive en tercer punto o término. Esto te lo garantizo. Ese es el punto número 1 que las mujeres rusas buscan. Que tú realmente estés ahí para ellas. Más que los otros puntos anteriores. Más que tengas metas, más que sepas a dónde vas, más que muchas cosas que te podría decir. Incluso más que la propia fidelidad. Si tú estás ahí para ella, si tú demuestras ese tipo de cosas a una mujer rusa, esa mujer rusa va a estar contigo a capa y espada. Ese es el tema del día de hoy. Espero que entiendas realmente lo que buscan las mujeres rusas. Y las mujeres rusas buscan dinero, muchas buscan dinero, sí, es verdad y eso lo sabe mucha gente. Las mismas rusas lo saben, las mismas rusas me lo han dicho, las mismas rusas me lo dijeron allá en Rusia. Pero también hay rusas que buscan esto y hay otras rusas que buscan esto. Si tú logras darle esto a una mujer rusa, mi amigo, estás del otro lado y vas a tener una rusa para toda tu vida. Porque si algo tienen las mujeres rusas, es que son mujeres increíblemente fieles. Eso te lo puede decir una persona que estuvo casado con una mujer rusa. Te doy mi palabra. Muchas gracias por haber visto este video. En verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos los que han visto el video de ¿por qué buscan a los extranjeros? En verdad, híjole, ha tenido muchísimas vistas. No esperaba yo que tuviera tantas vistas en tan poco tiempo. En verdad, gracias. Gracias a todos los que se han suscrito. Ya van más y más. Ya este canal está creciendo mucho. Gracias a todos ustedes. Si no te has suscrito, suscríbete. Dale manita a este video, dale manita a todos los videos, porque vamos a seguir haciendo más y más contenido, porque la finalidad de este canal es que todos entiendan y que todos comprendan acerca de Rusia y acerca de las chicas rusas y cómo piensan las chicas rusas. Gracias y hasta la próxima. Pa' acá, pa' acá.